Eguerdi on danori, eta lehenik eta behin, eskerrik asko gaurko honetan, geu azutiarren, ni Xabier Legarreta nahi, berdintasunerako zuzendaritze Bizkaiko Foru Aldundian, eta benetan gaurko honetan niretzako ohore bata zeuek azotie, zoindalak itxirarte, ni neube beste mandalo nahi, beraz. Gaur papelak aldatuten duz, eta bueno, gaur hemendik, botako mesue, Bizkaiko Foru Aldundiko mesue. Un poco para hacer historia también, como han hecho las que me han precedido, la colaboración de la Diputación con los ayuntamientos empieza desde la propia creación de la Unidad de Igualdad en el año 2000. Entonces empezó las ayudas a través de subvenciones, incluso antes de que ya en el 2005 la ley nos obligara a ello. A partir del 2005 por ley nos obligaba a hacer eso, pero ya desde el año 2000, desde que se creó la unidad, pues ya desde la Unidad de Igualdad veníamos subvencionando ayuntamientos. Desde entonces, pues hemos venido destinando dinero a ayuntamientos, inicialmente de una manera abierta y luego, más adelante, pues ya reducida a ayuntamientos pequeños. ¿Por qué? Pues porque somos conscientes de que al final son los que más necesitan más recursos, tanto técnicos como económicos. Luego, por otra parte, tenemos que nombrar también Parecatús, que en su momento pues también fue un hito de esta colaboración. Si bien al principio no estuvo pensado específicamente para ayuntamientos, se abrió también a ellos y se prestaba pues asistencia técnica directa. Hoy nos hemos reunido aquí con vosotros y con vosotras, con el personal político, pues porque nos parece indispensable la implicación vuestra para llevar a cabo las políticas de igualdad. La realidad de los municipios pequeños, pues todos sabemos que es muy particular. Alcanzan un porcentaje pequeño de la población de Vizcaya, pero a un amplio territorio. Como decía antes, cuenta con recursos económicos y técnicos escasos, pero bueno, yo también subrayaría que tenéis muchas ventajas también, ¿no? Ventajas porque al final las políticas que realizáis desde los ayuntamientos pequeños pues siempre son mucho más cercanas a la ciudadanía. Todos conocemos lo que supone ser alcalde o alcaldesa o concejala en un municipio pequeño. Yo siempre digo que son las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y en los municipios pequeños más aún. Luego, la actividad que se da en un ayuntamiento pequeño pues siempre tiene una repercusión inmediata, tanto en la ciudadanía como dentro del ayuntamiento. Otra ventaja es que la gestión municipal como tal, en el caso de los ayuntamientos pequeños, pues normalmente recae en muy poca gente, en muy pocas personas y en muy pocas cabezas. Y entonces la implicación de estas personas pues suele ser fundamental. Y al igual que la gestión, pues bueno, las decisiones de los municipios pequeños también pues se gestan también entre pocas personas. Y si estas pocas personas están involucradas e incorporan el género, pues al final eso se nota en todas las decisiones que se dan en el ayuntamiento, en todas las áreas y en todos los proyectos, ¿no? Entonces, un poco entrando en el meollo de hoy, para hablar de Berdinbidean, muchos os estaréis preguntando, pues bueno, pues ¿qué os puede aportar Berdinbidean, no? Entonces, por una parte, a través de este servicio se va a escuchar vuestras necesidades, se os va a asesorar dando respuesta a las demandas recibidas, se os va a orientar en la definición de estrategias y líneas de actuación, se os va a asistir en acciones concretas, se os va a proporcionar información sobre posibles ayudas, se os va a facilitar material de interés, se os va a informar sobre iniciativas desarrolladas en Berdinsarea, se os va a difundir normativa y buenas prácticas y se os va a apoyar también pues el trabajo en red. Como ejemplos de servicios que se os puede ofrecer desde Berdinbidean, pues bueno, hemos querido destacar pues, unos cuantos para que os hagáis una idea. Y bueno, servicios desde facilitar pautas sobre estrategias para impulsar políticas de igualdad en los municipios según las prioridades y realidad local,
Facilitar modelos de declaraciones institucionales a emplear por los ayuntamientos relativas a días señalados en torno a la igualdad. Proporcionar guías que puedan servir de orientación para la sensibilización de personal político, técnico, la ciudadanía en general. Distribuir y responder cuestiones sobre el modelo estándar de ordenanza para la igualdad elaborado por EUDEL. Difundir también buenas prácticas sobre la visibilización y participación de las mujeres. Divulgar guías y dar pautas en el proceso de incorporación de lenguaje e imágenes no sexistas. Difundir cláusulas y dar pautas incorporadas por administraciones públicas y las subvenciones y contrataciones. Transmitir también buenas prácticas que sirvan de orientación en cuestiones de corresponsabilidad y aportar guías para ser utilizadas en la atención de mujeres víctimas de maltrato doméstico y agresiones sexuales. Pero bueno, el objetivo de Berdinbidean va todavía más allá, ¿no? Berdinbidean al final lo que pretende es ayudaros a todas y a todos vosotros a transversalizar e incorporar la igualdad en todas las áreas y proyectos del propio ayuntamiento. Pretende también ayudaros a identificar estrategias comunes entre ayuntamientos afines o parecidos. Pretende también daros autonomía final en la gestión de la igualdad y pretende ofrecer a los ayuntamientos herramientas para hacer mejor la gestión municipal. Es una de las ideas que me gustaría subrayar. Yo, como no, os voy a animar a hacer políticas de igualdad, pero sobre todo el mensaje que os quería trasladar es que esas políticas de igualdad os van a ayudar a realizar una mejor gestión municipal. Y por último, señalar que bueno, Berdinbidean también tiene que ser una herramienta para que tanto la Diputación como EUDEL, como Emakunde y ayuntamientos, pues al final unamos fuerzas y estrategias complementarias para que podamos conseguir pues, una sociedad más igualitaria, más justa y más cohesionada, que creo que es el objetivo último que perseguimos todos. Este barik eskerrik asko.